Hola, hola, bienvenidos a nuestro programa de radio Psicología y Mente. Mi nombre es Nicole Echeverría y el día de hoy, junto con 3 compañeras más, estaremos hablando acerca del retardo mental y sus tipos. Esperemos que sea de su agrado y que podamos aprender mucho al respecto. Primeramente comenzaremos explicando qué es el retardo mental. Ok, significa un funcionamiento intelectual por debajo del promedio que se presenta junto con deficiencia de adaptación y se manifiesta durante el periodo de desarrollo, antes de los 18 años. Su capacidad intelectual no se desarrolla lo suficiente para hacer frente a las necesidades del ambiente y poder. Fundamentalmente, es un compromiso con el desarrollo del cerebro, de una enfermedad o de una lesión cerebral. El retardo mental puede acompañarse de cualquier trastorno somático o mental. De hecho, los pacientes afectados de un retardo mental pueden padecer todo el espectro de trastornos mentales. La edad mental no es un índice de brillo o de torpeza intelectual. Puede considerarse de esta forma solo si se compara con otros individuos de su misma edad. Para indicar el grado de inteligencia se usa el cociente intelectual, que es el cociente entre la edad mental y la cronológica. Según esto, un niño de 10 años con una edad mental de 8 tendrá un cociente de inteligencia igual a 0,80, siendo de 1,00 el cociente estrictamente normal o típico, cuando ambas edades son iguales. Por consiguiente, el coeficiente intelectual es un puntaje obtenido a base del rendimiento de un individuo en una prueba de inteligencia y que permite compararla con individuos de su mismo grupo. Hola, mi nombre es Blendy Muñoz y yo voy a estarles hablando acerca de los tipos de retardo mental que existen. Y sí, así como Nicole hablaba anteriormente acerca del coeficiente intelectual, este tiene las ventajas de que nos permite indicar la capacidad mental de una manera absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos llegar a comparar directamente un coeficiente intelectual con otro. Y como bien decía, voy a estarles hablando de los tipos de retardo mental que existen en base al coeficiente intelectual, al rango de coeficiente intelectual en el que se encuentre la persona. Empezando ahora por el retardo mental mínimo. En este nos encontramos con un coeficiente intelectual entre el rango del 71 y el 85. Y la característica principal es que la gran limitación de esta es la pobreza de pensamiento abstracto. Las personas que tienen retardo mental mínimo, de hecho, son muy funcionales y concretos en su razonamiento. Y si bien en medios socioculturales en los cuales no hay mucha exigencia intelectual, estas personas de hecho podrían pasar desapercibidos. Otra característica de ellos es la simpleza y la superficialidad. Ese es el retardo mental mínimo. Ahora bien, el retardo mental leve se encuentra entre un rango del coeficiente intelectual del 50 al 70 y aquí el paciente carece de pensamiento lógico abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas son incapaces de deducir o de inducir o si bien llevar a cabo procesos de análisis o síntesis. Las personas aquí pueden de pronto lograr alcanzar una idea abstracta, pero esta va a ser muy limitada o si bien va a estar mal formada y en algunos casos va a estar ligada a aspectos concretos y reales basados en la experiencia de la persona. Estas personas son muy lentas para percibir los objetos que les llegan a rodear y a entender las órdenes que se le dan. De hecho, les cuesta captar lo esencial de lo accesorio y son muy dependientes del ambiente que les rodea. El retardo mental moderado está entre un rango entre el 35 y el 49 y este es muy deficiente intelectualmente. Estas personas no logran un pensamiento muy concreto y son incapaces de concebir conjuntos o elevarse desde una serie de observaciones particulares a un principio en general. En el retardo mental moderado, el nivel de lenguaje que tiene la persona es muy pobre. De hecho, su vocabulario se encuentra muy restringido. Y por lo general usan el lenguaje solamente para pedir cosas que necesitan o quieren. Escasamente lo usan para demostrar afecto.
Ahora continuando con el retardo mental severo, este tiene un coeficiente intelectual entre el 20 y el 34. Y en este la principal característica es que las personas tienen hábitos alimenticios elementales y de hecho en ciertas ocasiones tienen un control de esfínteres. El lenguaje que estas personas utilizan es a base de palabras o frases completamente simples. Quizá a veces lo que más utilizan son los gritos para poder comunicarse. La verdad, estas personas no entienden las situaciones de peligro. Solamente esas que son demasiado elementales, como cuando ven fuego y enseguida les da como esa alerta, pero del resto es muy complicado que estas personas logren identificar cuando se encuentran en peligro. Tenemos ahora el retardo mental profundo con un coeficiente intelectual menor del 20 y está caracterizado por la carencia completa o casi inexistencia de la vida psíquica. Y es que aquí la persona puede detectarse como vegetativa y la verdad, unos actos elementales que surgen ocasionalmente y que se hacen suponer una edad mental correspondiente a algunos meses. Por último tenemos el puerilismo y en este la persona tiene un rendimiento intelectual correspondiente al de un niño. A pesar de que la persona pueda tener una edad avanzada, sus comportamientos van a ser meramente los de un niño pequeño. Muchísimas gracias por la oportunidad de exponer este tema. Ahora damos paso para mi siguiente compañera. Hola, buenos días. Mi nombre es Camila Barraza. Siguiendo con el orden de ideas, ahora les hablaré un poco del deterioro tardío de la inteligencia. Bueno, inicialmente Kraepelin fue el primero en introducir la palabra deterioro en la psiquiatría, pero que hoy en día es más enriquecido en la psicometría. En 1908, Binet es el primero en señalar que entre los dementes se conserva mejor la lectura y el vocabulario que el cálculo. En 1920, Joachim y Yerkes hallan una relación entre el declinar la inteligencia y la edad. Al pasar de los años, se concluye que el deterioro fisiológico se da debido al transcurso de los años, lo que influye en los resultados de ciertos test. En 1930, Babcock postula que el deterioro mental patológico tiene la misma acción sobre la eficacia intelectual que el deterioro fisiológico, lo cual es reafirmado por Wechsler en 1939, quien inventó el método para calcular el deterioro del paciente. Se dice que el deterioro fisiológico y el deterioro patológico tienen los mismos efectos en la psicometría, pero diferentes cualitativamente y clínicamente. Por otro lado, no siempre se puede medir psicométricamente el deterioro. Es por eso que el clínico debe afinar su capacidad para detectarlo y descubrirlo a través de la entrevista. Los subtests de Wechsler miden el coeficiente intelectual y son ordenados en relación a dos factores fundamentales que constituyen la conducta inteligente. Primero, están los subtests que miden la capacidad de asimilación y segundo, están los subtests que miden la capacidad de razonamiento lógico. Los subtests número 1, que son los que miden la capacidad de asimilación, están incluidos en el grupo que Wechsler considera tienden a conservarse con el deterioro, y los subtests número 2, que miden el razonamiento lógico, están en el grupo de los que no se conservan con el deterioro. Entonces, el método propuesto para calcular el deterioro de un paciente se lleva a cabo así. Se restan los resultados de los test que se conservan con los test que no se conservan y se dividen con los test que se conservan. Toda esta fracción después se multiplica por 100 para llevarlo a un porcentaje. Hay un porcentaje de deterioro normal que aumenta con la edad. El valor
medio es de 0 a los 24 años, de 16% a los 59 años, etc. A los 65 años, la media del coeficiente intelectual es la de un niño de 11 a 12 años. Cuando el deterioro total de un sujeto es superior al deterioro normal para su edad, este es un deterioro patológico. Cuando el sujeto tiene un deterioro total mayor en un 20% en relación a lo que corresponde a su edad, quiere decir que la influencia del deterioro patológico ya es manifiesta. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Patiño y les vengo a hablar sobre los tipos de deterioro o compromiso tardíos de la inteligencia que hay. El primero es el deterioro psicoorgánico, término que designa el mismo concepto que hemos descrito, pero subrayando su necesaria conexión etiológica con el daño orgánico cerebral. El segundo es el pseudodeterioro, déficit intelectual del paciente que presenta casi las mismas características del deterioro psicoorgánico, pero cuya causa es funcional. Lo más frecuente es que se vea en pacientes de edad que cursan una depresión. El deterioro reversible, grado importante de deterioro, viene dando por el daño que sufren las células neuronales. Sin embargo, es caso de modificarse las condiciones que generan tal estado patológico. Las neuronas tendrían posibilidades de recuperarse y el daño sería transitorio, reversible y no definitivo. Deterioro irreversible. Este deterioro, producto de un daño neuronal definitivo que no presenta mejoría espontánea ni por intervenciones terapéuticas. El deterioro reciente, este se presenta como algo nuevo en el paciente de solo semanas o meses de evolución que habitualmente siguen un curso progresivo y que está relacionado con una patología que está provocando daño neuronal. Este puede ser reversible o irreversible. Deterioro antiguo. Este deterioro, por lo general irreversible, ya definitivo, producto de un daño neuronal delimitado y no progresivo que el paciente sufrió en su pasado remoto. Demencia. Pérdida de las capacidades intelectuales de reveridad suficiente como para interferir con las relaciones sociales y el desempeño laboral. El pseudodemencia es análogo al concepto de pseudodeterioro, déficit intelectual grave, calificado como demencia, que presenta casi las mismas características en la demencia psicoorgánica, pero cuya causa es funcional. Es frecuente el diagnóstico en personas ancianas deprimidas. Bueno, y estos fueron los tipos que les vine a hablar. Bueno chicos, y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que hayan aprendido bastante.